Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a rogarle a Dios que tome el control de este mensaje y que a través de él seas alimentado, renueves nuevas fuerzas en él a través de su palabra y que él siga siendo el centro de tu vida. Padre bendito, te doy tantas gracias por el privilegio que me permites hoy poder ser usado por ti esta mañana. Gracias por los corazones que tú enviaste en este día. Te ruego que tú sigas obrando, Señor, en cada corazón, que tú sigas obrando en la fe de cada uno de ellos. Hoy sabemos que tú eres un Dios que demanda mucha reverencia, o toda la reverencia, que seamos respetuosos delante de ti, Señor, que te amemos, te obedezcamos en todo momento. Y gracias porque sé que a través de tu misericordia, que son nuevas cada mañana, de tu poder, de tu amor, hoy has transformado nuestra vida. Llena, Señor, este lugar de ti, de tu gloria. Llena mi corazón de ti, mi Dios. Necesito sentir tu presencia en todo momento y saber, Señor, que estás conmigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso. Tú nunca fallas, Señor. Tú nunca dejas de ser. Siempre estás ahí, Señor, en todo momento de nuestra vida. Bendice este momento, te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Voy a iniciar con una pregunta esta mañana, o con varias preguntas. Si te las sabes, qué bueno, y si no te las sabes, pues también vas a aprender el por qué. ¿Por qué la iglesia o por qué los congregantes, los cristianos, se reúnen los domingos y no cualquier otro día de la semana? Muchas veces te preguntan a ti, ¿por qué el domingo? Y algunos saben por qué es el domingo, otros no saben por qué el domingo, pero hoy vas a saber por qué el domingo. Bueno, porque el domingo es el primer día de la semana. ¿Hoy qué celebramos? Vamos a dar razones por qué es el primer día de la semana. ¿Hoy qué celebramos? La resurrección de Cristo. Él resucitó el primer día de la semana. Y muchos dirán, pero pastor, ¿cómo sabe que fue domingo? Bueno, si tú me acompañas a Mateo capítulo 28, quiero que lo subrayes y lo tengas ahí presente. En Mateo capítulo 28, versículo 1, Mateo 28, 1, dice lo siguiente: pasado el día de, quiere decir, en otras palabras, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto él, y estaba vacío. Es la gran exaltación de Jesús, una tumba vacía. ¿Cuándo resucitó? El primer día de la semana. ¿Por qué más, pastor? ¿Por qué más? No, además de eso, que es obviamente sorprendente, ¿por qué nos reunimos el primer día de la semana? Bueno, vamos a el capítulo número 2 de Hechos. Hechos, capítulo 2. Versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice:
Cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué sucedió en el día Pentecostés, la fiesta del Pentecostés? Recuerda que era la fiesta, una de las fiestas más importantes del pueblo judío y se celebraba durante 7 semanas. Y justamente el número 50, que significa la palabra Pentecostés, 50, caía justamente el primer día de la semana. 7 días, 7 semanas, ¿cuánto es? Según las matemáticas son 49. Entonces, después era sábado y justamente el día 50 era el primer día de la semana. Entonces, ¿qué sucedió en el Pentecostés? Fue el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué nació ese día? La iglesia. Por eso hoy nos reunimos el día primero de la semana. Y hoy estamos festejando la resurrección de Cristo. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera resucitado? ¿No? ¿Qué hubiera pasado? Pues vamos a ver justamente eso y quiero que me acompañes. Ahora sí, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿A quién? A los corintios. Y habla del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la vida, es la obra, es la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio. ¿Quién lo predicó? Pablo. Antes, Juan el Bautista. Antes y después de Juan el Bautista, ¿quién? Jesús. Él predicó el evangelio del arrepentimiento. Sigo leyendo. Por el cual asimismo, versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí el versículo 3 es importante lo que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién recibió la enseñanza del evangelio? Pablo. Cuando sabemos que Pablo no caminó con Jesús, no fue parte de los 12 discípulos o de los 12 apóstoles. Sin embargo, Jesús se le presentó, se le reveló a Pablo. Cuando iba justamente ¿a dónde? A Damasco. Ahí se le presentó Jesús. Y en Gálatas, vamos a Gálatas, capítulo 3. Dije 3, ¿verdad? Pues no, capítulo 1, versículo 11 y 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de, ¿quién dice ahí? De Jesucristo. Entonces quiere decir que el evangelio que proclamó Pablo fue justamente de parte de Jesús, de Cristo. El evangelio entonces proclama la muerte de Cristo. Entonces vemos que el evangelio no era una invención humana, no fue enseñado por hombres,
sino fue un mensaje de Dios. Y este mismo mensaje de Dios, que es el Evangelio de la gracia, o el Evangelio de Cristo, o el Evangelio de Dios, o el Evangelio de Pablo, porque es mi Evangelio, dando a entender que como apóstol levantado por Cristo, habla justamente de la muerte y resurrección ¿de quién? De Cristo. La gran verdad del Evangelio es Cristo, es Jesús. Y un día como hoy, Él resucitó. A través de esa resurrección, ¿qué logró o qué se logró en esa resurrección? Gracias a esa resurrección vino a cancelar la sentencia penal que tenía el pecado. A través de esa resurrección, hoy todos somos ¿qué? Justificados. Justificados. ¿Qué significa ser justificado? Dios nos llama salvos. Salvos, ya no más pecadores, salvos, hijos de Dios. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, esto hubiera significado tanto como que Dios no hubiera aceptado el sacrificio acepto por el pecado, para el pecado. Es bien importante eso. Antes, en el Antiguo Testamento, los animales eran sacrificados, ¿por qué? Por el pecado. ¿Qué es lo que no hacía la sangre de esos animales? Quitar el pecado. Solamente los cubrían. Pero el pecado seguía ahí. Por eso tenía que hacerse cada vez, una vez al año. Para que entonces Dios perdonara los pecados y quitara la ira del pueblo de Israel a través de la sangre de los animales. Pero cuando Cristo realmente vino a cumplir justamente ese propósito, el morir una sola vez y para siempre por los pecados de todos los seres humanos. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo, el único. Gracias a ese sacrificio que fue en la cruz. Y vino no solamente a morir por nuestros pecados, sino a darnos vida eterna. Él nos ha librado justamente de la muerte eterna. Él nos ha librado del pecado, del poder del pecado. Y nos ha librado del poder de Satanás. Nos ha librado del poder del mundo. Hoy somos completamente libres en Él. Por eso cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios te pone en una posición de victoria, porque Cristo venció. Cristo es vencedor. Vencedor del mundo, vencedor de Satanás, vencedor del pecado, vencedor de la muerte. Y eso te hace ser a ti un vencedor, no un fracasado. Eso es bien importante entenderlo de esa manera. Y tú vas entonces de victoria en victoria. Ahora, regresando nuevamente a Corintios 15, versículo 3. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La pregunta es, ¿Cristo murió? ¿Cristo murió? Pues aquí dice que sí murió. Aquí dice que Cristo murió. ¿Cristo murió? Sí murió, pero ¿qué murió? A ver, vamos a entender, Jesucristo tenía consigo dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Qué murió? La naturaleza humana. Él tenía que morir porque tenía que pagar el precio del pecado. Y esa muerte te ha hecho libre. Eso tienes que entenderlo. Te ha hecho libre. Y por eso para mucha gente que hoy hemos decidido creer en Cristo, nos sentimos libres, ya no más esclavos del pecado. Porque a través de Él he sido hoy vencedor y no vencido. Eso tienes que aprenderlo. ¿Cómo vives?
¿Siendo libre o siendo vencedor? He sido vencido por el pecado muchas veces antes de Cristo. Pero hoy soy ¿qué? Vencedor. ¿A través de quién? De Cristo. Ahora bien, sigo leyendo versículo 4. Y que fue sepultado. ¿Fue sepultado? Sí. ¿Fue sepultado? Sí. Fue sepultado. Vamos a verlo de esta manera. El viernes Él fue crucificado. Sábado fue sepultado. Y el domingo resucitó. Dice aquí entonces, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si Cristo murió realmente, entonces fue sepultado. Y nadie puede negar este hecho histórico porque lo dice su palabra. Y su palabra es verdad. Quiero que me acompañes a Hechos, capítulo 2. Versículo 29. Después de los evangelios hay más testimonios que realmente Cristo murió y resucitó. Y aquí está una evidencia de ello. En Hechos capítulo 2, versículo 29 dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Si hasta el día de hoy, pregunta, ¿hasta el día de hoy existe la tumba de David? Sí. ¿Y qué vamos a encontrar en la tumba de David? Sus huesos. Si alguien pudiese encontrar donde estuvo Jesús sepultado, ¿qué van a encontrar? Nada. Esa es la mayor exaltación, porque Él resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Aquí Pedro está hablando justamente, es una evidencia que después de los evangelios, después de que todo pasó, Él seguía predicando justamente la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que tú tienes que predicar? Es lo que tenemos que predicar, la resurrección de Cristo. Hoy creemos, seguimos a un Dios vivo y que pronto vendrá por su iglesia. ¿Quién lo cree? Amén. Pero no solamente Pedro lo predicaba, también Pablo. En el capítulo 13 de Hechos, versículo 29, Hechos 13, 29. Dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Entonces quiere decir que hay evidencias de que después de que él estuvo en el sepulcro, él resucitó y se le apareció a mucha gente. A mucha gente. Si tú me acompañas nuevamente al capítulo 15 de Corintios, de la primera carta a los Corintios, ve lo que dice el versículo 6. Ve lo que dice el versículo 6. Dice así: después apareció a más de ¿cuántas personas? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En su momento quiere decir que Pablo decía que había mucha gente que en ese momento había gente que estaba vivo y que podían testificar de que Cristo había ¿qué? Resucitado. Hoy yo te pregunto a ti, ¿tú ya viste a Cristo? ¿Físicamente ya viste a Cristo? No, nadie. Eso fue hace más de 2000 años, ni siquiera pintábamos. En la mente de Cristo, en la mente de Dios sí, pero nadie de aquí, pues, no.
¿Cómo? Pero la pregunta que alguien te haría, si no has visto a Cristo, ¿cómo crees en Él? Si no has visto a Cristo, ¿cómo entonces ves a Cristo? Por fe. ¿Qué es la fe? No me digas Hebreos 11:1. No me digas Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? La fe es estar persuadido de algo que es verdad y creerlo y obedecerlo. Esa es la fe. Yo pregunto, ¿Cristo es verdad? Si Cristo es verdad, entonces tú lo crees. Y si le crees, tú lo obedeces. Así de fácil. Si tú me dices que crees en Cristo y no lo obedeces, estás siendo Pinocho. Falso. ¿No? Porque no estás creyendo justamente en lo que tú dices que tu fe dice que eres tú. ¿Y cuánta gente dice creer en Cristo y no lo obedece? ¿Cuánta gente sigue viviendo su propia vida sin considerar que Cristo ya demanda obediencia? ¿Al 50%? ¿Al 30%? ¿Al 100%? ¿Al 100%? Entonces, ¿qué vino a traer la resurrección? La resurrección es vital, puesto que por ella es posible la justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Hoy vamos a ver mucha Biblia. Aquí todos se alegran y hacen fiesta. Qué bueno, pastor. ¿No? Romanos 4, 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quiere decir que la resurrección es la base para que Dios pueda hacer del creyente justicia de Dios. ¿Qué somos delante de Dios? Justicia de Dios. Aquí puedes anotar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice ahí? Justicia de Dios. Hoy, gracias a Dios, gracias a Cristo, somos justicia de Dios. Esto quiere decir que si no hubiera resucitado Cristo, la posición en Él sería completamente imposible. Si Cristo no hubiera resucitado, mi posición de victoria hubiera sido completamente imposible. Por cuanto creo en Él, hoy mi victoria va conmigo. Y eso tienes que entender, lo tienes que aprender, lo tienes que hoy confesar, lo tienes que creer plenamente en tu corazón. ¿Quién cree que Cristo viene por su iglesia? ¿Viene por todos? ¿Viene por todos? ¿Viene por quién? Fíjense, viene por un remanente. ¿Qué es un remanente? Por algunos. Todos han sido llamados, pero pocos han sido escogidos. Dios ya te escogió. Si no, no estuvieras aquí. Si tú llegaste a este lugar es porque Dios ya te eligió, ya te escogió. Hoy tienes que demostrar que realmente eres un seguidor de Cristo. El hecho que estés esta mañana aquí, el hecho que hayas traído Biblia, el hecho que hoy vengas bañadito, perfumado, eso no significa que seas un seguidor de Cristo. Cuando sales por esa puerta y comienza tu día, comienza tu semana que a partir de hoy y hasta el siguiente domingo, toda la semana estuviste esforzándote por obedecer a Dios y por hacer su preciosa voluntad. Eso sí te hace entonces un seguidor de Cristo. La gente que no vive de esa manera es que no se cree primeramente justificado. Hay mucha gente que no se siente perdonado. Hay gente que no se siente elegido. Peor, hay gente que no se siente amado por el amado. Y es lo más terrible que puede pasar. Porque entonces quiere decir que tu fe no es la suficiente para poder entender y para poder aceptar
que Cristo te ama, ya te eligió y te quiere para la eternidad con Él. ¿Quiénes éramos antes de Cristo? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba la mía? Estábamos muertos, estábamos perdidos. Todos estábamos muertos en nuestros delitos, ¿sí? Pecados. Así éramos todos los que estábamos sin Cristo. Hoy yo te pregunto, ¿quién te comunica vida? Entonces, Cristo comunica vida. Cristo comunica luz. Cristo comunica paz. Y la única forma para que tú puedas tener paz, amor, salvación, es que te sientes completamente identificado con el Salvador. Es la gran diferencia. Sin Cristo no seríamos espíritus vivificantes. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, ve lo que dice el versículo 45. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Ve lo que dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma ¿qué? Viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué significa, pastor? Significa que tú, en el momento que tú decidiste creer en Cristo y vivir a Cristo, en ese momento tienes vida eterna. A eso se refiere justamente espíritu vivificante. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe cómo se llama eso? Comunicación de vida. La vida solo es posible y tiene contenido en Cristo resucitado. Si Él no hubiera resucitado, no tendríamos vida, ni mucho menos vida eterna. En Gálatas capítulo 2, tienen que practicar, leer mucho la Biblia para que sepan dónde están los libros. Ya no te vayas al índice, vete directamente. Prefiero que hagas esto a que te vayas al índice. El índice crea flojera, pereza. Vete directamente a hojear tu Biblia. Lo más importante es que sepas dónde están. Pero bueno, les doy chance. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces quiere decir que Cristo da comunicación de vida. He dejado de vivir yo para que Cristo viva en mí. Es lo que dice la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. A ver, aquí vamos a entender a qué se refiere lo que vivo ahora en la carne. No está hablando de la antigua naturaleza. Está hablando de tu cuerpo que tienes en este momento. Este cuerpo donde mora, ¿quién? El Espíritu Santo, pero el que camina, respira, se mueve, es el cuerpo. Dice, y lo que vivo ahora en la carne, en este cuerpo, lo vivo ¿en qué? ¿En la fe de quién? Porque hay diferentes fees, ¿o no hay diferentes fees? Yo creo en mi esposa, yo creo en mi hermana, creo en ustedes, creo en el jardinero, creo en mi carro. Pero la pregunta es, solamente hay una sola fe que salva. La fe en Cristo. Entonces tú puedes creer en todas partes, en cualquier cosa puedes creer, pero solamente existe una fe salvífica, salvadora, y esa sola está en Cristo. Y entonces aquí dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Quiere decir que mi fe está puesta ¿en quién? Entonces quiere decir que entonces todo fruto de esta fe que tengo yo, que salva, tiene que reflejar ¿a quién? A Cristo. Si yo no reflejo a Cristo, entonces es una fe ¿qué? Muerta. Una fe que no tiene frutos es una fe muerta en sí misma.
Hay mucha gente que te dice, no, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Cristo. ¿Cómo vive? ¿Refleja a Cristo esa persona? ¿Habla como Cristo? ¿Piensa como Cristo? Cuando la gente no habla como Cristo ni se comporta como Cristo, aunque me diga que es cristiano, no le creo. Porque sus actos lo niegan, sus actos lo contradicen. Y eso hay muchos. O sea, la forma en la actitud que tienes hoy, este domingo o este día, la forma en que tú esperas la palabra es completamente de alguien que está realmente sediento de la palabra de Él. Has dejado de ver al pastor y hoy tu mente refleja, dice, yo sé que Dios me está hablando, yo sé que Cristo me está hablando en este momento. Ya no veo al pastor, veo a Cristo a través del pastor. Porque lo que me está hablando el pastor es justamente la palabra, sana doctrina. ¿Cómo sé que es sana? Porque los veo chapeados. ¿No? Algo que es sano, te pone tus chapitas, te pone gordito, espiritualmente hablando. No le tomen a mirar, ay pastor, yo me estoy yendo gordo. No, espiritualmente, ¿no? Si no fuera sana doctrina, ¿cómo estarías? No, todo flaco, rico y sin ilusiones, y no es canción, ¿no? Entonces tenemos que aprender justamente esa parte. Ahora bien, dice que la fe en Cristo, muerto, sería una fe muerta. Si Él no hubiera resucitado, mi fe sería muerta. Gracias que Él resucitó, gracias que Él está sentado a la derecha del Padre y que Él vendrá nuevamente por su iglesia. Y yo estaré con Él por la eternidad. Amén. Regresamos nuevamente a otro pasaje que está en Filipenses capítulo 1. Ya vimos que la vida solo es posible y tiene contenido con Cristo. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Si no lo encuentras, anótalo en tu cuaderno y luego más tarde lo buscas. Dice lo siguiente: porque para mí el morir es Cristo. ¿Así dice? No. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí entonces la vida solo es posible y tiene contenido en Cristo resucitado. Amén. Él me comunica vida. Su resurrección me comunica vida. Y yo creo en un Cristo resucitado. Ahora bien, regresamos nuevamente a la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 5. Se necesitaba que hubiesen testigos de que Cristo había resucitado. La ley era muy clara. La palabra entre 2 o 3 testigos era creíble a la gente, por la gente que decía. Por eso era importante que Cristo, cuando Él andaba predicando el Evangelio, siempre buscaba a Pedro, a Jacobo y a Juan. Porque era importante tener testigos de todos los milagros que Él hacía. Era bíblico, era parte de lo que la ley demandaba. Y aquí dice en el versículo 5, y que le apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro, y después a los 12. Fíjese qué tan importante, si leíste bien dice 12, no 11. ¿Aquí está considerando aquí? Es muy importante eso. Aquí vamos a entrar un poquito, voy a entrar en un paréntesis. Ya Judas ya no estaba, Judas ya estaba muerto, ya no existía. Pero aquí dice que además de Cefas, también se les apareció a los 12. ¿A cuál era el otro? Vamos a recordar un poquito, vamos hacia Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Les dije que íbamos a ver Biblia, mucha Biblia hoy.
Ya Judas Iscariote ya no existía, ya estaba muerto. Entonces eran 11 apóstoles. ¿De acuerdo? Y dice aquí que estaban ya buscando los apóstoles el sustituto de Judas. Si tú me ayudas, en el versículo 23 del capítulo 1 de Hechos dice lo siguiente: y señalaron a dos, a José llamado Bersabás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. No voy a entrar en polémica. Se requiere estudio, pero vamos a tratar de entender esto. Cuando está hablando Pablo, que se le apareció a Pedro y a los 12, ¿a quién estaba incluido ahí? Matías no. ¿Sabe por qué Matías no? Porque fue escogido a través de las suertes. Aún todavía no caía ¿qué? ¿No descendía quién? El Espíritu Santo. Capítulo 1 todavía no desciende el Espíritu Santo. Por eso todavía se tenía que echar suertes. Que si bien es cierto, era aceptado por Dios, pero en ese momento habían aceptado a una persona que no había venido directamente de parte de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces la pregunta que yo haría: ¿quién fue escogido por el Espíritu Santo? ¿O quién fue escogido por Cristo directamente? Lo pongo como paréntesis, no voy a entrar en polémica. Es lo que muchos estudiosos dicen que se refiere justamente Pablo, porque si tú regresas nuevamente al capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, vamos a ver desde el versículo 6, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Quién fue el último apóstol? Pablo. Fue el último apóstol. Ahora bien, esto que acabamos de leer justamente habla de el testimonio de resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús, antes de que descendiera, dijo: y me seréis testigos? ¿Sí? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está en nosotros. Quiere decir entonces que por ende, si el Espíritu Santo mora en mí, yo soy un ¿qué? Un testigo. ¿Ocular? No. Soy un testigo de fe, por fe. Y es bien importante eso, que tu fe hoy esté declarando que Jesús realmente resucitó y que Jesús realmente está sentado a la derecha del Padre y que Jesús viene a cambiar vidas, viene a cambiar destinos eternos. Sin Cristo había una eternidad, una muerte eterna para muchos de nosotros. Pero con Cristo vino a cambiar completamente esa eternidad de muerte por una eternidad de vida. ¿Quién lo cree? Amén. ¿No? Y eso lo tendrías que vivir cada cuándo. ¿Cada domingo? ¿Cada estudio de teología? ¿Cada cuándo tienes que vivir eso? De repente me dicen: pastor, ¿eso lo vamos a vivir cuando ya estemos con Cristo? No. Tú cuando recibiste a Cristo, en ese momento tú estás viviendo la vida eterna. Porque la vida eterna no es comida ni bebida. Es justicia, paz y gozo. ¿En quién? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Lo voy a recibir cuando yo esté en Cristo o ya desde que yo recibí a Cristo como mi Salvador? Entonces es importante tú cómo estés viviendo hoy tu vida cristiana. Tienes que vivir una vida llena de justicia, paz y gozo en el Señor. Que solamente el Espíritu Santo puede derramar en ti. Él te comunica justamente esa vida. ¿Tú conoces a cristianos todos tristes, melancólicos, ojerosos? Y se voltean a ver así como...
Hoy creo que hay muchos testigos de que realmente podemos testificar sin duda alguna de que Cristo es un Dios vivo. Amén. Ahora bien, dice en el versículo 12, estamos en el capítulo 15 de la primera carta de Corintios. Vean lo que dice nuestra esperanza viva. ¿Quién es la esperanza viva? Cristo. Cristo Jesús es nuestra esperanza viva. Dice en el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Acuérdate que había mucha gente que negaba que existiera la resurrección. Aún en los tiempos de Jesús, ¿se acuerdan de la secta de los saduceos? Ellos no podían aceptar de que existiera la resurrección. Y también, después de Jesús, en los tiempos de Pablo, en la carta a Timoteo, si tú me acompañas, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esto fue en los tiempos de Pablo, cuando estaba instruyendo a Timoteo. ¿Eso fue o sigue pasando? Sigue pasando. Por eso es importante que hoy no te dejes llevar por cualquier viento de doctrina y estés bien cimentado en la palabra y que sepas interpretar correctamente la palabra para que no seas un niño fluctuante, llevado por doquiera de viento de doctrina. Es bien importante eso. Por eso para mí es muy delicado el que tú te metas a internet a buscar predicaciones o busques ciertos estudios bíblicos o ciertos devocionales, porque no todo lo que brilla es oro. Y el diablo es sutil, es astuto para hacerse parecer a Dios cuando no lo es. Y tú caes justamente en las garras del enemigo. Recuerda que el enemigo es altamente sutil y te va a engañar para que tú dejes de creer y te pierdas completamente, que tu fe se altere o termines totalmente confundido. Hay muchas formas de confundir el diablo, hay muchas maneras de hacerlo. Por eso es importante que tú tienes que tocar base, lo que dice la palabra. Y si no te queda la palabra clara, pregunta al pastor. Y si no sabe el pastor, el pastor tiene la obligación de investigarlo correctamente para que te dé la respuesta correcta. Pero no puedes quedarte con lo que te pueda decir el internet, porque eso va a crear una confusión en tu fe y vas a terminar alejado y perdido de la fe en Cristo. Y de eso abundan hoy muchas iglesias. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo Jesús en los tiempos de predicar su evangelio? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Seguramente lo tiene subrayado este pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Mira lo que dice aquí. Le dijo Jesús, ¿a quién? Entremos en contexto, está hablando con Marta, está platicando con Marta. ¿Por qué? Pues porque había muerto Lázaro, el hermano de Marta y María. Y entonces aquí dice Jesús
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Entonces quiere decir que los cristianos somos ¿qué? Inmortales. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás vamos a morir. La gente que muera sin Cristo esperará el juicio para después ser lanzado al lago de fuego. Escucha bien, los cristianos iremos también a un juicio, pero es ante el tribunal de Cristo, no para ver si eres o no salvo, eres simplemente para ver si recibes o no las coronas, que posteriormente cuando Cristo sea sentado en su trono, llegues tú y deposites las coronas que tú te ganaste aquí en la tierra cuando tú caminaste con Cristo en ella. Es lo más interesante, lo más bonito. ¿Qué será lo más vergonzoso? Que llegues con manos vacías, porque nunca pusiste atención que tenías que hacer las cosas para la gloria de Cristo y no para tu gloria. Hay mucha gente que camina para su gloria, cuando debemos de caminar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que si Cristo no hubiera resucitado, entonces el Evangelio y las predicaciones que hoy hacemos para Él, por Él y en Él serían completamente vanas. ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a predicar si Cristo no resucitó? ¿Qué vamos a predicar? ¿Será nuestra fe qué? ¿Una fe qué? Muerta, vana, ¿no? Pero sin embargo, aquí entra lo sorprendente. Aquí entra lo realmente sorprendente. Cuando entró Cristo a tu vida, o cuando tú permitiste que Cristo tomara el control de tu vida, hoy yo te pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? No sé lo de ustedes, porque están así como, pues una vida llena de objetivos, de propósitos, de planes. No solamente aquí en la tierra, sino pensando en lo que vas a hacer cuando estés con Él. ¿Qué vas a hacer con Él? Escucharlo, alabarlo, adorarle, servirle. Él vino a gobernar por 1000 años, amados, aquí en la tierra. Y la pregunta, si viene a servir, o viene a reinar por 1000 años, ¿qué va a hacer la iglesia? Servirle, trabajar con Él. Nos va a poner a juzgar. O sea, si que pensabas tú que ibas a estar dormidito en la hamaca, no es por ese lado. Vamos a estar realmente trabajando para el Señor. Lo mismo que estamos haciendo acá. Aquí la pregunta es ¿cómo le sirves al Señor? Oh, sí, así le sirves al Señor. ¿Cómo le sirves al Señor? ¿Con ganas? ¿Con deseos? Esperando mañana qué va a hacer. Ya tienes tu agenda, ya la tienes esta semana, este mes, este trimestre, este semestre. Les quiero motivar, les quiero alentar, de verdad, a decir, hay mucho por qué vivir. No me voy a dejar contagiar de esa manera. Yo los quiero contagiar a ustedes. De verdad, el que tú vivas a Cristo, te apasiones de Él. Les decía en la mañana, a los de la mañana, le decía yo, ¿quién vio la pasión de Cristo en estos días? Nadie. Pues, ¿qué hicieron? No, ya me imagino. Pues nada. Eran vacaciones, pastor. No. Era recordar esos momentos de reflexión, de meditar, esa película que es un poquito la más cercana a lo que Cristo padeció. Pues te pone a pensar muchas cosas, a decir, Señor, perdóname, porque justamente tú lo sufriste por mí. Yo fui uno de los causantes que tú murieras en la cruz por mí. Y sigue impactando esa película en tu corazón. Y sigues derramando lágrimas. Porque sabes que por ti, tú lo llevaste a la cruz. Tú le ayudaste a la persona a clavar esos clavos en sus manos, en sus pies. Tú le pusiste a Cristo la corona de espinas. Yo también. ¿O qué te crees muy de que no hiciste nada? Mustio, no es cierto, tú dices todo. Y eso yo creo que te da mucho que decir. Para mí es un tiempo
que para muchos es muy religioso, ¿no? No comas carne, no hagas esto, no música. Eso es religioso. Eso es religioso. Pero son tiempos donde realmente hoy creo que mi espíritu está preparado, porque yo estoy viendo, estoy escuchando en este tiempo que se habla mucho de Cristo, pero no en ti, que eres una persona realmente que vives a Cristo. Tuve la oportunidad de escuchar una adoración, una alabanza. Mi hija nos invitó a su iglesia en la semana esta que pasó, y estar de este lado es completamente diferente. Es ya un congregante más de esa iglesia, una iglesia muy grande. Y lo que tú puedes realmente hoy experimentar son cosas diferentes, porque lo vives. Y yo creo que es importante que eso no se debe determinar en ti. No dejes de vivir a Cristo. Porque la palabra es correcta. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Todo lo que estemos haciendo sea para la gloria del Señor. Poder compartir la palabra. Ver realmente cómo se manifiesta Dios en tu vida. En todo momento. En el cielo, la luz, el aire, las aves, el follaje, las plantas, porque ustedes están apareciendo plantas que en el invierno no aparecen. Y son cosas que digo, Señor, de verdad no te mediste en las pinturas que tú te avientas todos los días. No dejes de vivirlo, porque es parte de que Cristo está en tu vida. Yo creo que Cristo sí resucitó, y creo que realmente hoy ya no somos nadie, que los que creemos en Él ya no somos más condenados a una muerte eterna. Si me acompañas por último, Romanos capítulo 8. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo caminas? ¿Cómo estás caminando hoy tu vida? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? ¿Cómo te estás relacionando? ¿Cómo estás conviviendo? Desde que te levantas, ¿cómo convives? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? De verdad es bien fuerte que donde vayas vas a encontrar cómo está hoy la sociedad, hoy en día. Cómo impera el celular en las manos del ser humano. Es impresionante. Hay una adicción terrible del celular en la gente, terrible, y de todas las edades. Y si no es el niño con el iPad, que está chiquitito, que no sabe nada, pero él está picando y lo dejan ahí horas. Y va creciendo ese niño, hoy los jóvenes, perdidos en el iPad, perdidos en el internet, perdidos en el teléfono. Pero no solamente es ellos, los papás. Y volteas donde voltees, ¿qué están haciendo? ¿Qué platicaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué compartieron? ¿Y tú me dices que Cristo resucitó en tu vida? Porque ya leímos ahorita, me dice un pasaje aquí, el Espíritu me dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Estás buscando todos los días las cosas de arriba? ¿O estás buscando las cosas de la tierra, de aquí abajo? ¿Qué no deberíamos marcar una diferencia nosotros? Se apaga el teléfono, platiquemos. ¿Qué te está pareciendo estos huevitos? No, pues sí me gustaron. ¿Y a ti? No, pues a mí la ensalada. Oye, ¿qué tal? No, riquísima, no, ¿sabes? A ver, déjala probar. Oye, qué padre, sabe rica. Oye, el juguito ese. Compartir. No estamos olvidando de compartir a un Cristo resucitado. O sea, nos quedamos atrapados en, sí, ya tengo perdón de pecados y vida eterna, pero el Evangelio no solamente es eso, amados, es una vida en Cristo.
Una vida donde me estoy reflejando a Cristo en todo momento. No hay prisa. ¿O si hay prisa? ¿Hay prisa? Tal pareciera que es el último día que vivimos y queremos que todo esté bien. Tranquilo, no pasa nada. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hay muchas cosas que no van a depender de ti, otras sí, pero hay muchas que van a depender de Dios. Y sobre eso, calladito te ves más bonito. Yo no sé cuántos años tengas en Cristo, pero que sean lo necesarios que lo reflejes a Él. Es lo más importante. Yo no creo que Cristo te pregunte, ¿cuántos años, en qué año estuve yo en tu corazón? ¿Cuándo me invitaste? ¿Cuándo fue el primer año? Más bien, lo que te puede preguntar Cristo es, durante todos esos años, ¿cuánto tiempo me reflejaste a mí? ¿O cuánto yo me reflejé en ti? ¿Cuántas veces me permitiste hablar como yo hablaba y cuántas veces me permitiste actuar como yo actuaba? ¿Cuántas almas ganaste para mí? Si yo soy el centro de tu vida, aquí es entonces todo gira alrededor de Cristo. Luego entonces, ¿quién es más importante? ¿Mi vida o Cristo? Luego entonces, ¿no debería estar pensando en ganar más almas para Él? Ahí la iglesia dice amén. ¿No? Ya sé que tienen hambre, pero ahorita nos vamos. Pero qué tan importante es que tú lo vivas. Y en la medida que tú lo vives, mucha gente va a llegar a los pies de Cristo. Porque va a desear justamente vivir una vida como la que tú llevas. Así lo pongo. Así lo pongo. No necesitas saber cómo te llamas, sino quién eres. Hay mucha gente que nunca supo tu nombre, pero dejaste huella en ese corazón. Amén. No sé ustedes, pero yo me estoy gozando con el Señor. De verdad, qué hermoso es poder tener el privilegio de poder servir a sus ovejas. Porque son ovejas del Señor. Su buen pastor las ama. Y aquí estamos trabajando para Él. Cristo las ama. Cristo las ama. Amén. ¿Nos vamos a comer? ¿Van a invitar? Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Yo no sé lo que Dios haya hablado a tu corazón. No sé qué fue lo que haya impactado dentro de este mensaje, que haya impactado tu corazón, pero Dios lo sabe y tú lo sabes. Yo anhelo profundamente como pastor que te entregues plenamente a Cristo y vivas a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No te preocupes porque ya tienes un lugar donde Cristo justamente está haciendo ese lugar eterno para ti y Él vendrá por ti para que lo ocupes. No te preocupes por eso. Tampoco te preocupes porque Dios tendrá toda la provisión que tú necesitas en función de su perfecta voluntad. Ocúpate en estar caminando con Él. Ocúpate en amarlo, en obedecerlo. Ocúpate en proclamar hoy su verdad. Eso es importante. Hoy tu vida tiene que tener un sentido. ¿Cuántos años, cuántos meses Dios nos permite estar aquí en esta tierra? No lo sé. Pero eso tampoco es importante cuando el tiempo esté bien aprovechado.
Y cuando tú le sirves a Él, tu tiempo está bien aprovechado. Hoy Cristo vino a darte un regalo. Vino a decirte que te ama y que todos tus pecados han sido perdonados. Y que Él hoy te dio, no te va a dar, Él te dio vida eterna. Pero además, una vida llena de gozo, de paz, de justicia. Si tú crees eso, tu vida va a ser completamente diferente. No habrá nada ni nadie que pueda llenar lo que Cristo llena. Nada. No existe. Solamente es Él. Porque Él es suficiente. No dudes. No dudes que Cristo resucitó justamente. Y que a través de esa resurrección todos hemos sido justificados. Y hoy todos tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es la paz? ¿Conoces la paz? ¿Vives en paz? No hay nada que pueda semejar esa paz que solamente viene de Él. Yo te invito para que medites, para que reflexiones cómo está tu vida el día de hoy. Cristo espera mucho de ti. Cristo espera que le creas y vivas conforme a lo que Él te pide que vivas. Una vida entregada a Él. Vidas cristocéntricas. Una iglesia que sea cristocéntrica. Un matrimonio que sea cristocéntrico. Hijos cristocéntricos. Padres cristocéntricos. Ese es realmente tener una razón de vida. Si Dios habló a tu corazón, cierra tus ojos. Vamos a pedirle a Dios que siga obrando en tu vida. Señor, te doy tantas gracias porque sé que has hablado al corazón de tu iglesia. Porque sé que has movido fibras, has movido cosas dentro de sus corazones. Y anhelo profundamente que tú seas el centro de ellos. Anhelo profundamente que lo que hoy vive en la carne lo vive en la fe del Hijo, el cual nos amaste, Señor, y te entregaste a sí mismo por nosotros. Bendice, Señor, esta semana que sea plena en ti. Gracias por tu precioso regalo de la salvación. Gracias porque a través de tu muerte y resurrección me has dado vida. Tú me comunicas vida, Señor. Ya jamás muerte. Hoy me siento vivo, pleno en ti. Hoy me siento lleno de ti, Señor. Y hoy me siento con mucho trabajo que hacer por ti, para ti y en ti. Que esta semana sea llena de ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a adorar al Señor. Dile cuánto lo amas a través de las alabanzas que vamos a hacer.